¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un saludo cordial a estudiantes del cuarto año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 1 de la segunda unidad del curso de geometría, el cual titula Cuadriláteros. Empecemos. ¿Qué son cuadriláteros? Son aquellos polígonos que tienen 4 lados y 4 ángulos. Se dividen en cóncavos y convexos. La figura muestra dos cuadriláteros, uno cóncavo y el otro convexo. Los elementos principales de un cuadrilátero son sus vértices A, B, C y D, los lados A, B, B, C, C, D y AD, sus ángulos internos A, B, C y D y sus diagonales AC y BD. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Según el paralelismo de sus lados, un cuadrilátero puede ser 1. Trapezoide, si no posee lados opuestos paralelos. 2. Trapecio, si solo posee un par de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, ABCD es un trapecio porque tiene dos lados opuestos paralelos, el lado BC y el lado AD. Según la igualdad de sus lados, un cuadrilátero puede ser 1. Trapezoide, si no posee lados consecutivos congruentes. Por ejemplo, ABCD es un trapezoide porque ninguno de sus 4 lados son congruentes. 2. Semideltoide, si solamente cuenta con un par de lados consecutivos congruentes. Por ejemplo, ABCD es un semideltoide porque tiene dos lados consecutivos congruentes, el lado BC y el lado DC. 3. Paralelogramo. ABCD es un paralelogramo porque tiene lados opuestos paralelos. El lado BC es paralelo al lado AD y el lado AB es paralelo al lado DC. 3. Deltoide. ABCD es un deltoide porque posee dos pares de lados consecutivos congruentes. El lado BC es congruente al lado DC. 4. Rectángulo. ABCD es un rectángulo porque posee lados opuestos paralelos y ángulos congruentes. El lado BC es paralelo al lado AD y el lado AB es paralelo al lado CD. Además, sus 4 ángulos internos son congruentes y miden 90 grados. 4. Rombo. ABCD es un rombo porque sus 4 lados tienen la misma longitud y sus ángulos internos opuestos tienen la misma medida. 5. Cuadrado. La figura que se muestra es un cuadrado porque tiene sus 4 lados congruentes. Además, sus 4 ángulos internos también son congruentes y miden 90 grados y sus lados opuestos son paralelos. Propiedades. En todos los trapecios se cumple. Propiedad 1. Si Mn es base medio del trapecio, se cumple que X es igual a más B sobre 2. Propiedad 2. Si P es punto medio de la diagonal AC y Q punto medio de la diagonal BD, se cumple que X es igual a B menos A sobre 2. Propiedad 3. Si en un trapecio se cumple que alfa más beta es igual a 90 grados, entonces X es igual a B menos A sobre 2. Propiedades del paralelogramo. Si trazamos una recta secante a dos lados del paralelogramo y luego proyectamos sus vértices sobre esta, se cumple que A menos C es igual a D menos B. Propiedad 2. Si trazamos una recta exterior a un paralelogramo y luego proyectamos sus vértices sobre esta, se cumple que A más C es igual a D más B. Resolvamos ahora un ejemplo de aplicación. ABCD es un paralelogramo, donde AB mide 6 y BC mide 8, halla EF. Resolvamos. Como ABCD es un paralelogramo, se cumplen algunas propiedades. Por ejemplo, sus lados opuestos tienen la misma longitud. Si AB mide 6, entonces CD también mide 6. Si BC mide 8, entonces AD también mide 8. Luego, también cumple que sus ángulos internos opuestos tienen la misma medida. Si A mide 4 alfa, entonces el ángulo C también tiene que medir 4 alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo FCB es 2 alfa. Luego, como BC es paralelo a AD, se cumple por la propiedad de alternos internos que estos dos ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, se concluye que la medida del ángulo FED es 2 alfa. Se observa entonces que en el triángulo CED tiene dos ángulos internos iguales, entonces decimos que es isósceles. Por lo tanto, estos dos lados tienen que ser iguales. Concluimos luego que ED también mide 6. Ahora, en el triángulo AEF aplicamos la propiedad del ángulo externo, donde la suma de dos ángulos internos es igual al externo, de donde concluimos que la medida del ángulo AFE es alfa. Se observa entonces que el triángulo AEF es isósceles, es decir, AE va a ser igual a EF. Ahora bien, sabemos que AD mide 8 y ED mide 6. Por lo tanto, concluimos que AE es igual a 2. Y como AE es igual a F, entonces EF es igual a 2. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios
Del tema 1, vayan a su libro de actividades y ubíquelos entre las páginas 44 y 49. Muchas gracias.